Y no sé si ustedes vieron un video hace quizás un mes atrás. Una mamá estaba acompañada, no sé si era su hermana, caminando a las 8:30 de la noche en Nueva York. En verano anochece muy tarde, aunque era 8:30, todavía era de día. Y estaban caminando las aceras muy amplias y mientras iban caminando, el hijo de ella, de unos 5 años, iba caminando delante. Y mientras iban conversando, el niño caminando, de repente un carro que estaba parqueado al lado, sale de adentro un tipo y corre y agarra al niño y lo lleva corriendo, lo mete dentro del carro. Gracias al Señor, el vehículo tenía la ventana del lado de la acera abierta y la mamá básicamente metió casi todo su cuerpo dentro del carro y arrebató el niño y logró sacarlo por la ventana. Recientemente, hace un par de días, mi esposa y yo andábamos con Asha, nuestra nieta, en el supermercado y bueno, yo la dejé suelta, pero adivinen qué, todo el tiempo mirándola y de cerca, ¿ok? Mirándola y de cerca, observando, cuidando, atento, ¿verdad? Hoy en día, lamentablemente, tenemos que esperar cualquier cosa en cualquier momento. Recuerdo cuando yo tenía 5 años, donde yo nací, donde yo vivía, yo salía de la casa y podía durar horas fuera de la casa y no había ningún problema. Mis padres no se preocupaban. Pero hoy en día no es así. Qué bueno que nosotros tenemos a nuestro Dios, que también tiene su mirada concentrada en sus hijos. Isaías 66 dice, Jehová dijo así, versículo 1, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Padre, una vez más, rogamos que tu palabra llegue a nuestra mente, nuestro corazón y a nuestra voluntad de una manera milagrosa. Sabes bien que yo no soy más que un mediocre instrumento. Haz tú la obra en nuestros corazones. Esto te lo pedimos para que Cristo sea exaltado. Amén. Nosotros estamos aquí en el capítulo 66 de Isaías, en el final del libro. Recordamos que básicamente el libro está dividido en 2 secciones, recuerden. De los capítulos 1 al 40 hay muchas advertencias de juicio contra Israel y contra Judá y también contra otras muchas naciones. La segunda parte de Isaías, capítulos 41 hasta el 66, hay muchas promesas de gloria futura, aunque acompañadas también de muchas advertencias de juicio, pero hay muchas promesas. De hecho, el profeta Isaías, durante su ministerio, fue testigo de cómo Israel finalmente fue llevado cautivo. Las 10 tribus del reino del norte fueron llevados cautivos por Asiria en el año 732 a.C.
y entonces él se concentró naturalmente después en Judá, el reino del sur. En esta última sesión, Isaías hace mucha referencia también al cautiverio, no solamente el cautiverio de Israel, sino al de Judá, aunque el cautiverio de Judá estaba a unos 100 años de suceder. Y ya cuando finalmente, unos 100 años para que sucediera y después 70 años más para que pudieran regresar a Jerusalén, y en eso solamente algunos cuantos regresaron, y después con Zorobabel y después con Esdras y con Nehemías, 80 años después de Esdras fue que vinieron unos cuantos más. El pueblo estaba reticente de regresar, pero iban regresando poco a poco. Ahora, en este capítulo 66 hay algunas advertencias, pero Dios también les da promesas maravillosas al pueblo de Israel. Pero el Señor sigue insistiendo en lo que Él viene insistiendo en la última parte del libro, que es que los arrogantes y los rebeldes serán castigados. Ellos son rechazados por Dios y serán castigados. Pero sin embargo, los quebrantados y los contritos serán bendecidos. Dice Isaías 57 que con ellos mora nuestro Dios. Entonces, yo quisiera que nos concentremos principalmente en la idea del versículo 2, donde el Señor dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. La mirada de Dios es importante por quien Él es. Comienza el versículo 1, Él declarando quién Él es. Él es Jehová. Isaías no utilizó Adonai, que es uno de sus títulos, que significa Señor, sino Jehová, el nombre con el que Él se reveló a Moisés inicialmente, el que significa que Él vive, Él es el autoviviente, el autosuficiente, el que tiene vida propia. Él es Dios, ese es su nombre. Claro, sabemos perfectamente que nadie sabe pronunciar el nombre de Dios, porque solamente encontramos las 5 sílabas, no encontramos las vocales en los manuscritos, pero algunos dicen Yahweh, otros dicen Yahvé, otros en nuestras versiones es Jehová. En las versiones más modernas ya anularon el Jehová y solamente ponen Señor. Yo sigo prefiriendo la Reina Valera del 60. Pero la mirada de Dios es importante por quien Él es. Él dice: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Yo me siento en los cielos y yo pongo mis pies sobre la tierra. Él es el soberano, porque Él es el creador. Él es el dueño de absolutamente todo. Y es importante que para Isaías recordarle una vez más al pueblo esta verdad. Dios es soberano, Él es el creador. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Recordamos entonces quién Él es. Es importante que sepamos quién es el que lanza su mirada hacia nosotros. A través de los siglos, desde el templo de Salomón, el pueblo de Israel
hacía gran énfasis en el templo físico y por ende en la adoración externa. Entonces el Señor dice en el versículo 1, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Yo soy el creador de todo. O sea, los cielos no me pueden contener. Yo habito la eternidad. No dice yo habito en la eternidad, sino Él abarca la eternidad. ¿Cómo ustedes pretenden hacer un templo para nosotros, para mí? Bueno, sabemos que el Señor lo permitió con Salomón. Honró el deseo de David, pero lo que sucedió con el pueblo es que siempre estaban buscando algo tangible, algo físico para ellos poder sentirse identificados o tener algún tipo de identidad religiosa. Y ellos convertían esas cosas en una religiosidad que era rechazada por Dios. Y estimados hermanos, es bueno tener un templo cómodo, es bueno tener sillas cómodas, tener aire acondicionado. Necesitamos estas áreas físicas para nosotros poder congregarnos y adorar a nuestro Dios. Amén. Damos gracias porque esto, ustedes saben bien, esto fue un regalo que nos hicieron. Y Dios es bueno, siempre es bueno. Y podemos disfrutar de esta bendición. Pero el problema es que nuestros corazones tienden a volverse religiosos. Y lamentablemente, cuanto más comodidad nosotros tenemos, más duro se convierte nuestro corazón. Más distraído, más seco. El Señor condena la religión fría, mecánica y sin corazón. Y en este capítulo no lo vamos a ver. El Señor lo condena. Por eso Él dice, ¿ustedes quieren construirme una casa a mí? ¿Para qué? ¿Para que ustedes vuelvan con sus ridículos sacrificios? Y eran sacrificios que Dios mismo había mandado hacer. Ustedes recuerdan el capítulo 1 cuando él está haciendo referencia a esos sacrificios y a los días del mes y a los días del año que ellos guardaban de manera santa. Pero todo era frío, era externo. No había realmente, no lo estaban haciendo por Dios, sino por la religiosidad. El Señor no quiere un corazón religioso, quiere un corazón que le ama, que le está a Él entregado. Y el Señor mira y examina y observa los corazones. El Señor condena la frialdad, o más bien la fidelidad a la liturgia seca, en vez de a Él. Ahora, tenemos nuestra liturgia. Nosotros en nuestra iglesia no es sagrado lo que nosotros hacemos. Los pasos que nosotros damos en la adoración al Señor no están escritos en piedra y ustedes lo saben. Constantemente lo cambiamos. Hoy en día como nosotros lo estamos haciendo es que los hermanos comienzan con una canción, nosotros cantamos al Señor, después vengo yo o viene el pastor Yadín y damos unos avisos, oramos, damos la bienvenida y después cantamos un poco más y después tenemos otro tiempo de oración y después las ofrendas, después un poco cantamos un poco más y después tenemos la predicación, después cantamos un poco más. Es como nosotros hemos decidido hacerlo. Pero nada de eso vale si nosotros no lo hacemos para el Señor.
Si venimos aquí solamente porque es domingo y yo los domingos voy a la iglesia, estamos mal. Eso es el tipo de cosa que Dios condena. Y sí, es cierto, hermanos, es cierto, todos nosotros tenemos periodos de frialdad espiritual con la que nosotros luchamos, pero es importante que salgamos de ahí rápidamente. Amén. ¿Y por qué tenemos que salir de ahí? Bueno, porque es a Dios a quien nosotros estamos adorando. Nosotros no venimos a cantar. Tú puedes cantar si tú quieres en la ducha, tú pones tu radio, tú pones Spotify, como tú quieres, canta en el carro mientras vas caminando. Aquí nosotros venimos a adorar. Y a menudo yo encuentro que yo estoy cantando nada más, que no estoy adorando porque mi mente está distraída. Pero yo sé que a ninguno de ustedes le pasa eso, ¿verdad que no? Tenemos que luchar porque venimos a adorar. Y adoramos cantando, y adoramos orando, y adoramos ofrendando, y adoramos, ustedes saben cómo, teniendo comunión los unos con los otros. Desde el principio, hermanos, distanciamiento social, sí está bien. En el primer culto, ¿se acuerdan cuando comenzó la famosa pandemia? Distanciamiento, hermanos, salúdense así o así, ¿ok? Claro, después del culto, ahí están los hermanos dándose un abrazo. ¿Por qué? Porque nos amamos. Eso trae gloria al Señor, trae honra al Señor. Es una forma de adorar su nombre, teniendo comunión los unos con los otros. Adoramos al Señor también estando atentos a su palabra. Y estimados, el Señor está mirando. El Señor está mirando. La pretensión del pueblo de tener un templo bonito, robusto, cómodo, para ellos llevar a cabo su religiosidad nada más, Dios eso lo condenó. Pero Dios aprobó, sí, lo que David tenía en su corazón, aunque no le permitió a él construir el templo, sino que le dijo que Salomón su hijo lo iba a hacer. Dios sí aprobó ese corazón y aprobó también el corazón inicial de Salomón, aunque después el hombre abandonó al Señor. La mirada de Dios es importante por quién Él es. Él es el creador, Él es el que, Él no cabe en ningún sitio, Él es más que todo. Y recuerden que Él es alto y sublime, y Él habita en la altura y en la santidad, pero también habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Pero la mirada de Dios es una mirada con precisión. Es interesante el significado de la palabra. Abarca mucho, por lo tanto, podemos decir que existen muchos tipos de miradas, aún entre nosotros. Tenemos miradas de desaprobación. ¿Usted nunca ha mirado a una gente así? Hay miradas de desaprobación. Hay miradas que dicen cállate. Está mirando a alguien que está en un grupo, o sea, que te calles. Miradas que dicen vete, miradas que dicen no entiendo nada. Hay miradas de odio, hay miradas de amor, de aprobación, de alegría. Hay miradas de atención e interés y observación. Lo que aquí nosotros encontramos con el Señor es que el Señor está atento, está observando, está evaluando, está analizando. No porque Él necesita hacerlo, no porque Él necesita adquirir conocimiento, claro que no, pero Él se está comunicando con nosotros diciendo, te estoy chequeando, estoy atento a ti, estoy atento a tu vida. Y encontramos en otros pasajes como en el Salmo 33, 18, que he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen.
sobre los que esperan en su misericordia. El Señor está atento. En el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En el Salmo 139, el Señor nos observa, aún está atento a nosotros, aún desde el momento que nosotros fuimos concebidos y estamos creciendo en el vientre de nuestras madres. El Salmo 139:16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Pero el Señor también está atento a aquellos que sufren, a los afligidos, a los que están atribulados. El Salmo 40:17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Ese es un tremendo pensamiento. Jehová está atento. Pero el Señor también mira y está atento cuando uno de sus hijos fallece. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y Proverbios 15:3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová, la mirada de Jehová es precisa, es una mirada con precisión. No hay forma de engañarle. No hay forma de que yo pueda estar viviendo de una manera y que Dios esté percibiendo algo que no es. No hay forma de engañar a Dios. El Señor conoce mi corazón y conoce el tuyo. Y qué bueno que es así. Porque entonces su Santo Espíritu puede trabajar en nosotros cuando estamos en desobediencia. Cuando nos estamos alejando de Él. La mirada de Dios es también hacia el que es pobre y humilde de espíritu y aquel que tiembla a su palabra. La mirada de Dios hacia aquel que es pobre y humilde de espíritu. Realmente es increíble. Dios pone su mirada en ti. Dios coloca su interés en ti. Y otra vez debemos recordar quién Él es. O sea, Dios es el que habita los cielos, el que habita la eternidad. Él es el creador, el majestuoso, el glorioso, el 3 veces santo. Él es el creador de los cielos y de la tierra, es el gobernador de absolutamente todo. Él es el juez, Él es Dios de gracia. Él es el que envió a su Hijo a recibir el juicio terrible sobre su Hijo inocente que nosotros, que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Porque Dios no juega con el pecado, pero ese mismo juicio fue también el sacrificio para nuestra salvación. Dios tiene un plan y Dios gobierna. Y aunque este mundo parece que está absolutamente vuelto un caos, Dios tiene el control. No hay absolutamente nada que suceda, y ustedes saben bien que el Señor no tenga control de todo esto. El hombre hace y deshace, pero el Señor al final del día es el que toma las decisiones. Y ciertamente hay pecado en este mundo. Y vemos los resultados del pecado del hombre en todas las sociedades, en todas las culturas. Vemos hombres gobernando con soberbia y con orgullo. Vemos a un pueblo que muchas veces está aplastado por causa de esos individuos. Vemos a familias que pasan también por diferentes situaciones difíciles porque ya sea el papá o la mamá, el esposo o la esposa,
llevan el hogar con furia, con su propia voluntad. El Señor todo lo sabe, todo lo ve. Se nos olvida que hay un solo Señor, un solo Rey, y tú no eres Él, ni yo tampoco. Es nuestro Dios. El Señor está interesado en tu vida. Está interesado en lo que haces, a dónde vas y principalmente en quién eres y cómo es tu corazón. Dios mira a aquel que es humilde y pobre en espíritu. Esto es lo que capta su atención, humanamente hablando. ¿No es interesante este pensamiento que tú puedes atraer la mirada de Dios hacia ti? ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pero Él dice, yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu, el que tiembla mi palabra. Yo voy a mirar, yo voy a dirigir mi atención hacia Él. Es interesante que tú puedes atraer la mirada de Dios hacia ti, captar su atención. ¿Y qué es el pobre? Bueno, si nosotros vamos a los diccionarios podemos encontrar muchas cosas. Aquel que tiene muy poco para vivir significa escaso, significa con muy pocos medios de sustento, significa de poco valor, bajo en grado, con escasas cualidades o sustancias deseadas, como por ejemplo el agua es pobre en minerales, es un ejemplo, o deficiente también significa la palabra pobre. Esta tierra es muy pobre, o sea que tiene pocos nutrientes, con falta de habilidad, con falta de destreza o entrenamiento. El servicio de este hotel es muy pobre. Puede significar todas esas cosas y se aplican, espiritualmente hablando, se aplican. Pero humilde también significa sin pretensiones, significa manso, sumiso, sin arrogancia, sin soberbia, modesto, reclamar poco o nada para sí mismo, humilde. Y el espíritu es el alma o el corazón o el asentamiento de los sentimientos, y esto yo sé que hay diferentes teólogos que discuten sobre exactamente qué es el espíritu, cuál es la diferencia con el alma, pero el espíritu en este sentido está hablando de nuestro ser, quienes nosotros somos. Un hombre de espíritu quebrantado es lo que el Señor quiere. Una persona con humor, carácter, genio o disposición mansa. Una persona con actitud o un principio que inspira, anima o domina los pensamientos y los sentimientos hacia la acción mansa, sumisa. Entonces una persona pobre y humilde de espíritu es aquella que tiene una actitud ante Dios y los hombres que refleja, que entiende claramente cuál es su posición delante de Dios. ¿Qué somos nosotros delante de Dios? Bueno, es interesante. La Biblia dice que antes de nosotros convertirnos a Cristo somos pecadores. Constantemente se refiere a los hombres como pecadores, pero una vez se convierte a Cristo Jesús, vemos en las Escrituras que jamás el Señor se refiere a ellos como pecadores. Es muy interesante, sino como sus hijos o como santos. Así es que nos ve el Señor ya en Cristo Jesús, somos sus hijos. En Cristo Jesús hemos sido santificados. Por esa misma razón,
como ha sido un regalo, como ha sido una gracia. Para nosotros venir a Cristo debemos ser humildes, pero para estar en Cristo debemos seguir siendo humildes por quién Él es, entendiendo quién realmente nosotros somos delante de Él, que se trata de Él. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. El pobre y humilde de espíritu considera bien que si ha logrado algo es por la gracia de Dios y es por estar en Dios. Sí, el Señor nos da habilidades, el Señor nos da dones, el Señor nos da talentos. Claro que sí. Y es para servirle a Él con esos talentos, pero no es para ufanarnos con ellos. No es para pensar que yo soy mejor que tú. Usted sabe que siempre va a haber alguien que es mejor que tú. Yo puedo ser muy bueno en tal o cual habilidad, pero siempre va a haber alguien que es mejor. Nosotros vemos en el área del fútbol que Cristiano Ronaldo, Messi, Lionel Messi son los mejores del mundo. ¿Realmente son los mejores del mundo o son los que mayor propaganda tienen? No estoy diciendo que no sean, son absolutamente fenomenales en lo que hacen, fenomenales. Pero hay otros que son probablemente igualmente buenos, solamente que no han recibido la misma publicidad que ellos. ¿Y saben qué? Se les va a acabar. Se les va a acabar. Quizás tienen 2 años, 3 años más, máximo, puedan ellos tener y se les acabó. Antes de los 40 años ya están listos en la habilidad que ellos tienen. Pero en Cristo Jesús es para toda la vida si nos mantenemos humildes, con un corazón humilde, quebrantado delante de Él. El pobre y humilde de espíritu entiende, por lo tanto, que él mismo no es nada delante del Señor, que es deficiente haciendo su obra por sus propios medios. Entiende su propio desmerecimiento. El que es pobre y humilde de espíritu está consciente de lo que es, de lo que puede llegar a ser, será solamente un regalo de Dios. El que es pobre y humilde de espíritu no tiene pretensiones de ser más que otros, de alcanzar más que otros, de estar más allá del pecado. El pobre y humilde de espíritu conoce sus propios errores, sus pecados, sus limitaciones, sus luchas, sus dificultades. Esa persona está consciente de lo que carece. En su trato con los demás está consciente también de todo eso, para no exaltarse sobre los demás. Y al conocer sus limitaciones y sus debilidades, no coquetea con el pecado. No anda rodando dándole vuelta a las tentaciones. Huye de ellas como si fuera una epidemia. Por tanto, el pobre y humilde de espíritu es una persona santa, alejado del pecado y está cerca del Dios Santísimo. El que es pobre y humilde de espíritu tiene las puertas abiertas a llegar a ser un gigante en la comunión con Dios. ¿Por qué? El Señor lo dijo, que Él habita en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Esa es una puerta abierta a ser un gigante en la comunión con Dios, no para su propia gloria, sino realmente para disfrutar de quién es nuestro Dios. Él es pobre, abatido, humilde. Por eso tiene la vista clara para poder contemplar a Dios. Por eso tiene el corazón libre para llenarlo con el Espíritu de Dios.
Por eso tiene la mente desocupada de él mismo, cediendo espacio para la eterna palabra de vida. Pero también dice que él va a mirar al que tiembla a su palabra, pero eso lo vamos a dejar para después, para otra ocasión. Ustedes saben que hay temas que nosotros necesitamos recordarlos constantemente. Conozco de personas que han visto decenas y decenas de veces una misma película. Aquellos que son fanáticos o fans de la Guerra de las Galaxias, hasta saben hablar como algunos de esos individuos. Conocen los nombres de todo el mundo, tienen todos los conceptos bien claros, han visto las películas montones de veces. Así los de Harry Potter y no sé quién otras más. Y lo pueden ver y como que no se cansan. Hay una historia verídica que yo no me canso de leerla, de escucharla y quiero compartir con ustedes. Es sobre Corrie ten Boom. Ella y su familia resistieron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y ellos escondían a judíos en su casa para no ser llevados por los nazis a campos de concentración. Pero finalmente ellos fueron descubiertos y fueron llevados ellos mismos a campos de concentración. La familia de ella no sobrevivió y ella sobrevivió con mucha dificultad después de mucha tortura. Logró sobrevivir hasta el final de la guerra. Fue una prueba de fuego terrible, pero la fe de ella también sobrevivió. Y después de la guerra, ella pasó gran parte de su tiempo dando charlas y hablando a las damas en diferentes partes de Alemania y de Europa. En una ocasión, ella estaba dando una charla a unas damas en 1947 en una iglesia. En el sótano de la iglesia, un salón que había ahí, ella estaba hablando. Y llegando ya al final de su charla, ella observó al final en la puerta de entrada a un hombre y lo reconoció. Su corazón se frizó. Al final, este hombre vino directamente hacia ella con la mano extendida para saludarla. Este hombre era un guardia en el campo de concentración donde ella había estado. Dice, el más terrible, el más cruel, despiadado de todos los guardias era ese. Ella podía recordar como una imagen viva claramente el uniforme azul de él con su kepi y las acciones que él y los demás guardias habían hecho sobre todos los prisioneros y sobre ella, aguantando indignidades indecibles. Y este hombre ahora estaba frente a ella con la mano estrechada y le dijo, gracias por su fabuloso mensaje. Y también dijo, qué maravilloso es saber que todos nuestros pecados están depositados en el fondo del mar, le dijo a Corrie. Sí, Corrie lo había dicho eso en la charla. Había hablado fluidamente muchas veces y en esa ocasión también sobre el perdón de Dios. Pero ahora estaba ahí frente a este individuo a quien ella despreciaba y condenaba con cada fibra de su ser. Y él le decía, todavía con la mano extendida,
Yo era uno de los guardias allá que tú mencionaste en Ravensbrück. Y él siguió diciendo, me avergüenzo admitirlo, pero es verdad. Pero desde entonces he conocido a Jesús como mi Señor y Salvador. Me ha sido muy difícil perdonarme a mí mismo por toda la crueldad que hice, pero sé que Dios me ha perdonado. Por favor, me gustaría oír de tus labios también que Dios me ha perdonado. Dice ella lo escribió un libro y ella registra en su libro que ella estaba ahí parada. Dice, yo, cuyos pecados habían sido perdonados una y otra vez, y yo no podía perdonar. No pudo haber pasado muchos segundos que este hombre estuvo ahí parado con la mano extendida, pero que para ella, dice, para mí parecieron horas, mientras yo luchaba con el asunto más difícil que yo jamás tuve que hacer. Pero tenía que hacerlo, yo lo sabía. Era tan simple como horrible hacerlo. Y aún así estaba parada allí con frialdad abrazando mi corazón. Pero asimismo, mecánicamente, de repente lancé mi mano hacia la que estaba estrechada o extendida delante de mí, dice ella. Al hacerlo, algo increíble sucedió. Como una corriente comenzó en mi hombro, corrió a través de mi brazo y se estacionó en nuestras manos unidas. Después de este sentido de sanación que fluyó a través de mi ser y trajo lágrimas a mis ojos, yo dije, te perdono, hermano, con todo mi corazón. Ella dice que por largo tiempo mantuvimos nuestras manos unidas, el ex guardia y la ex prisionera. Y termina diciendo, no había conocido el amor de Dios de manera tan intensa como ese momento. Ella tuvo que quebrantarse, humillarse delante de Dios y delante de ese hombre y extenderle su perdón. Y nosotros rehusamos tan a menudo perdonar a otro hermano, perdonar al esposo, a la esposa, perdonar a un hijo, a un papá, perdonar a un amigo, perdonar a un socio. Perdonar nos hace tan difícil perdonar cuando nosotros hemos sido receptores de ese perdón. ¿Por qué? Porque no nos hemos quebrantado, porque seguimos con nuestra soberbia, con nuestro espíritu erigido, porque yo soy demasiado bueno para estar pasando por esto. Para que tú puedas recibir el perdón de Cristo, tú tienes que estar abajo y Cristo arriba en la cruz. Y tienes que mirarlo crucificado, crucificado por tus pecados, crucificado con tus pecados sobre Él. Y humillado, debes pedirle perdón. Y humillado, debes aceptarlo como Salvador de tu alma y debes aceptarlo como Señor de tu vida. Ese asunto de que no, que yo recibí al Señor como mi Salvador, pero no como mi Señor todavía, eso no existe, eso no es bíblico. O Él es ambas cosas o no es nada.
debes entregarte al Señor Jesucristo para perdón de tus pecados, para Él darte vida eterna, para que el día que tú mueras vayas a su presencia por la obra que Él hizo, no por nada de lo que tú hiciste. Sí, es verdad, este es un templo, aquí se reúne la Iglesia Bautista Cristiana. Y tú puedes entrar aquí 10,000 veces y eso no te convierte en cristiano. Serás cristiano cuando te arrepientas de tus pecados delante de nuestro Señor Jesús. Ahí serás cristiano. Y una vez recibido el perdón de parte de Dios, perdón que no mereces, perdón que no merecemos, una vez recibido el perdón que no merecemos, nuestras relaciones con el prójimo deberían ser enmendadas casi instantáneamente. Porque la relación más importante que existe, que estaba quebrada, que estaba rota, era tu relación con Dios. Y en Cristo fue enmendada. En Cristo y por Cristo fue enmendada. Y si esa fue enmendada por su gracia, por esa misma razón, tus relaciones con los demás deben ser enmendadas. Debes quebrantarte, soltar la soberbia, ser humilde, sumiso delante de nuestro Dios. Si estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, te animamos a hacerlo. Ahí mismo en tu asiento puedes tener una conversación con el Señor. Si yo te pregunto, ¿tú crees que el Señor Jesucristo es el Salvador del mundo? Probablemente todos ustedes, me imagino que cada uno de ustedes levantaría la mano. Sí, yo creo que el Señor Jesús es el Salvador del mundo. Pero una cosa es creer que Jesús es el Salvador del mundo y otra cosa es tenerlo a Él como tu Salvador personal. Es muy diferente. Eso es personal. Y el Señor Jesús no vino para salvar multitudes, vino para salvar individuos. Si tú te mueres en este momento, ¿a dónde tú vas? Si no estás seguro, si no estás segura que vas a la presencia del Señor, sería muy bueno que tú ahora tengas una conversación con Cristo para pedirle a Él perdón, pedirle que te limpie de todos tus pecados y que sea tu Señor y tu Salvador. Tus propias palabras. Si entendiste este mensaje, debería ser fácil para ti conversar con el Señor. Pero si tú estás aquí como creyente ya, ¿qué área en tu vida el Señor te ha confrontado? No lo dejes para más tarde, resuélvelo ahora. Padre, gracias en Cristo y por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Posiblemente en ese salón esta mañana tú hayas traído a alguien para escuchar este mensaje que todavía no se haya convertido a ti, no se haya dispuesto a abandonar todo lo que es, todo lo que sabe, todo lo que ha hecho, no se haya dispuesto a humillarse delante de ti, en vez de estar aferrado a sus propias posiciones. Quizás está aferrado a su historia, a su familia, y tú quieres que esa persona haya escuchado este mensaje y se quebrante delante de ti, rogándote perdón, salvación, vida eterna. Que a partir de ahora tú seas su Señor, su Salvador. Si tú estás aquí esta mañana y deseas entregarte al Señor, ahora mismo ahí en tu asiento tú puedes hacerlo. En tus propias palabras dile, sí Señor, perdóname por favor por mis pecados. No merezco tu perdón, pero
Gracias porque moriste por mí en la cruz. Moriste en mi lugar en la cruz. En este momento, Señor Jesús, deseo que tú entres a mi vida, seas mi Salvador, seas dueño de mi vida, mi Señor. En este momento decido entregarme a ti también. Es una decisión que debes tomar. Si la tomaste en este momento, yo no te voy a avergonzar, pero yo quisiera que mientras están con los ojos cerrados, quisiera que tú levantaras tu mano para yo orar por ti, si tomaste esta decisión. Alguien aquí presente dijo, sí, Señor, y yo acabo de entregarme al Señor, le acabo de pedir perdón por mis pecados. Amén, veo su mano, puede bajar su mano, Dios le bendiga. Amén, también veo su mano, Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén, también veo tu mano. Amén. ¿Alguien más? Esa es una decisión importante. Señor Jesús, a partir de ahora, yo soy tuyo. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Esa es la decisión más importante de tu vida. Ahora quizás tú tienes algunos problemas de relaciones y el Señor te habló. En este momento, decide resolverlo. Padre, gracias por todas estas personas que levantaron tu mano, Señor. Glorificamos tu nombre. Tu Santo Espíritu les siga dando la claridad, el entendimiento que necesitan de tu palabra, de tu mensaje. Gracias, oh Dios, porque tú les trajiste esta mañana. Gracias, oh Padre, por nuestro precioso y maravilloso Señor Jesús. Ayúdanos a todos ahora, aquellos que levantaron la mano y todos nosotros, a vivir para ti sin tener vergüenza, sin sentirnos avergonzados, sino con los ojos puestos en Jesús, vivamos nuestra vida para gloria de Él. Y eso puede significar que tengamos que tomar decisiones que ahora mismo no son difíciles, pero al quebrantarnos delante de ti, tu Santo Espíritu nos dará las fuerzas para llevarlo a cabo. Exáltate, oh Señor, magnifica tu nombre entre nosotros. Pedimos bendición, pedimos entendimiento, pedimos que tu Santo Espíritu siga obrando en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, para gloria de tu Hijo. Amén. Señor le bendiga.